puedas compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hola a todos, bienvenidos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Por estos días los jóvenes son escépticos más que nunca hacia sus autoridades. Eso lo demostró la reciente encuesta de cómo vamos en varias ciudades del país, donde quedó demostrado que los jóvenes son los que están más pesimistas por el momento en el país para describir o para calificar la funcionalidad y la aprobación de sus alcaldes, de los alcaldes de las principales ciudades del país. De peor a mejor indicador, Quibdó es la ciudad donde hay mayor desfavorabilidad de su alcalde con un 68%, y Barranquilla es la ciudad donde esa imagen negativa es menor con el 26%, a pesar de que el optimismo no es que sea el más grande. Quibdó, Cali, Buenaventura, Armenia, Ibagué, Cúcuta, Pereira, Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, Santa Marta y Barranquilla. En ese orden están las ciudades en la aprobación, en la favorabilidad de sus alcaldes. Cruza esta encuesta también de cómo vamos, de las ciudades de cómo vamos, con la situación de la salud mental de los jóvenes deteriorada, sobre la autopercepción de la pobreza de los jóvenes que aumentó del 28 al 43%, y otros indicadores que vamos a hablar también esta noche sobre la educación, que los jóvenes se sienten insatisfechos en la educación que han recibido durante la pandemia. ¿Por qué los jóvenes están insatisfechos con los alcaldes? ¿Por qué les están yendo mal a los alcaldes de las ciudades? Claudia López en Bogotá con problemas de inseguridad, Jorge Iván Ospina en Cali también por problemas de inseguridad, pero con todo el caos económico que dejó la ciudad después, o que quedó en la ciudad después del paro. Medellín también viviendo situaciones de inseguridad y el problema que tiene el alcalde de Medellín con la pelea que está casada con los empresarios, el trasfondo de Hidroituango, todo eso vamos a hablarlo unos minutos aquí en el andén de Blue Radio, con quienes ustedes ven que ya están subidos aquí con nosotros. Está María Camila Arango, que está subida esta noche en el andén con nosotros. Está Juan David Duque y está también María del Rosario Vargas, que se sube por primera vez aquí en el andén de Blue Radio. Todos ustedes bienvenidos, muchas gracias por acompañarlos, y empiezo escuchando una primera opinión de Camila, de María Camila. ¿Por qué este pesimismo frente a los alcaldes? ¿Son tan malos los alcaldes de las principales ciudades del país? Buenas noches, Camila. Hola Ricardo, buenas noches y gracias por la invitación. Yo creo que en general los alcaldes, pues digamos, no puedes conocerse que han tenido fallas en su gestión, pero también han tenido que lidiar con cosas que no estaban presupuestadas, como la pandemia, el momento en que los eligieron, o la crisis económica que se derivó de ella y que a su vez trajo también el paro nacional. En Cali particularmente, la situación de seguridad nunca ha sido la mejor. Digamos que en la anterior administración había logrado mejorar, y con el estallido social y con la tasa de desempleo tan alta a la que nos estamos enfrentando, y con otras condiciones como la migración masiva en el Pacífico colombiano, pues digamos que hemos tenido un pico de inseguridad bravo. A mi juicio, Jorge Iván Ospina no ha sabido llevar su relación con el Consejo, no es más que un comité de aplausos, pero más allá de eso tampoco ha sabido tomar decisiones con evidencia, coger los datos que tiene disponibles, los observatorios que tiene disponibles, y actuar en consecuencia de ellos. Yo creo que varias veces se ha demostrado, como se demostró con la feria virtual, como se demostró con el alumbrado móvil en diciembre del 2020, que el alcalde muchas veces toma sus decisiones basadas en caprichos, y no siempre esos caprichos buscan lo mejor para la ciudad o logran lo mejor para la ciudad. Creo que es una falta de trabajo en equipo, creo que es una falta de escuchar, incluso a contradictores, de sacar consensos adelante, y sobre todo de hacerle caso o tratar de tomar en cuenta las opiniones de la ciudadanía, que más de una vez han quedado claras en la ciudad. Bueno, pues estos alcaldes, María Camila, tienen como común denominador para algunos que no son necesariamente gobiernistas, o por lo menos los alcaldes de las tres principales ciudades del país, Bogotá, Cali y Medellín, que son alcaldes que de alguna manera han sido muy críticos al gobierno del presidente Duque, que no se pueden identificar como derecha, y veremos qué efecto tiene esa baja popularidad de los alcaldes
que la vivíamos, por lo menos aquí en Bogotá, un alcalde impopular ya creo que es el común denominador en la ciudad, pero que como usted lo estaba diciendo, en Cali estaba empezando a haber un sentido de ánimo mucho mayor en la administración anterior y quizá en la administración también de Rodrigo Guerrero, en la Armitage y de Rodrigo Guerrero, y ahora quizá eso se ha perdido un poco en Cali para revisar el caso caleño. Ya hablamos de lo de Bogotá, que Claudia López arrancó con una popularidad gigantesca del 89% y eso se fue deteriorando de a poco. Escucho a María del Rosario, una percepción, una primera opinión sobre por qué a los alcaldes les está yendo tan mal y particularmente por qué los jóvenes son pesimistas frente a los alcaldes de las ciudades. María del Rosario. Bien, Ricardo, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los demás participantes y a la audiencia. Bueno, lo que yo noto es que en realidad no solamente hay una desconfianza por parte de los jóvenes, sino de la sociedad en general. Hay una desconfianza y no solo hacia las alcaldías, sino hacia la política colombiana en general, desde el poder central hasta todos los niveles de descentralización, incluidas las 3 ramas del poder público, cuentan con un desprestigio enorme. Y eso se debe, esa desconfianza hacia la política en Colombia se debe precisamente al aumento de la corrupción, al aumento de la inseguridad, a la disminución de educación y a la disminución de justicia. Por lo tanto, el problema que atravesamos en Colombia con respecto a la confianza a la política es aún más amplio, es aún más grande, es un problema aún más profundo y más estructural. Y en ese sentido, podríamos inclusive proponer un tipo de solución, por ejemplo, hacer un cambio de todos los alcaldes que se encuentran en la actualidad, pero sin embargo, esos alcaldes encontrarían otro reemplazo, otros alcaldes se posesionarían y la corrupción va a seguir existiendo. Inclusive el Congreso de la República puede hacer cantidad de leyes en contra de la corrupción y la corrupción va a seguir existiendo. Una persona que con pocas posibilidades realiza actos de corrupción dentro de sus espacios, una vez tenga más oportunidades, va a ser una escala de corrupción aún más grande. En ese sentido, lo que yo noto es una falta de valores en la ciudadanía, adicionado a eso, un relativismo moral imperante, y me voy a explicar. Un niño que ingresa a un colegio con la expectativa de formarse integralmente, un joven que entra a la universidad con la expectativa de formarse como persona, pero también en conocimientos, encuentra en muchas ocasiones a profesores que le dicen que lo bueno y lo malo es relativo. Por lo tanto, robar no es malo ni bueno, sino que eso dependerá de la perspectiva de cada persona. Y un joven que está formado bajo esos ideales, el día de mañana sale de esa institución educativa, entre comillas, y lo que va a hacer es justificar un robo el día de mañana porque no lo ve como malo, porque así se lo han enseñado. Pero si es un tipo de adoctrinamiento lo que hay en si le entiendo bien, usted no ve el problema en la clase política, en la confianza. Usted me decía de la confianza política, pero la ve más en los ciudadanos. ¿Los ciudadanos son los mismos que están generando esa desconfianza por la forma en que los educan? Es que en definitiva, quienes entran a la clase política son ciudadanos también. Claro. Por lo tanto, el problema es aún más estructural, es un problema cultural. Es importante educar a las personas, volver a lo que era antes la educación. La educación no basta con conocer cantidad de artes, no basta con conocer a profundidad las carreras que uno estudia, sino formarse como persona. Por lo tanto, cuando empecemos a comprender eso, vamos a encontrar la causa del problema de la corrupción en Colombia, y no se trata de hacer un cambio de turno en el gobierno, porque vemos que a pesar de que cambian las alcaldías, cambia el gobierno, la corrupción sigue igual, así que es un problema aún más estructural. Bueno, ya me cuenta y le preciso de qué valores específicamente hablan ustedes usted que debe recuperarse, que deben recuperarse, sobre todo en colegios, en universidades, pero ya discutimos eso para seguir hablando específicamente sobre la situación de las ciudades, sobre esta encuesta que muestra cómo están las ciudades del país y cómo está esa percepción tan negativa de los jóvenes frente a esos alcaldes. Juan David, lo escucho, buenas noches. Buenas noches, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a María Camila, María del Rosario. Lo primero que hay que decir es, no es casualidad que a los alcaldes le vaya mal, pero la realidad es que la política macro del país, la política de empleo, ¿cierto? La política de la lucha contra la pobreza, les toca una mínima parte a ellos, y el gran esfuerzo lo debe hacer el Ejecutivo Nacional, la presidencia de Iván Duque. Ya encontramos que la presidencia, desde mi punto de vista, no pudo darle un peor manejo a la pandemia, y eso pues se ve afectado, y los que más han sufrido las consecuencias han sido los jóvenes. El desempleo juvenil está por las nubes, no sienten que tengan esperanza, muchos dejaron de estudiar. Según la última encuesta del DANE,
2 millones de personas dejaron de comer 3 veces al día y empezaron a comer solo 2. Sabrá Dios cuántos jóvenes han tenido que renunciar a sus carreras universitarias porque no pudieron pagar el semestre, y los que medio estaban emprendiendo nunca les llegó la ayuda, porque la ayuda llegó a unas cuantas grandes empresas y realmente se convirtió en un gran ejercicio financiero para que la banca pudiera capitalizar intereses y tener utilidades durante ese periodo de tiempo. Con respecto a los alcaldes, pues hay unos alcaldes que han tenido diferentes problemas. Lo que sucedió en Cali con Jorge Iván, pues fue una cosa que se salió totalmente de control, y yo creo que ahí hace falta investigar qué había detrás de tanto caos, porque no es normal esto que sucedió. Sabemos que en Cali hay un estallido social desde hace años que no compete solo al alcalde, sino es una situación político y social que se viene incubando desde hace décadas, que nuevamente por la pandemia se agravó. En el caso de Bogotá, pues sí encontramos una alcaldesa que tal vez generó expectativas muy altas a su electorado, un electorado principalmente joven, y que no ha podido, que se ha visto a gatas a la hora de cumplirlas. En el caso de Medellín encontramos un alcalde que se está dando la pelea con todos los cacaos empresariales, que se creían dueños de lo público y que le vienen haciendo una campaña negra sistemática en medios de comunicación, medios incluso donde hay empresas en la junta directiva. Por ejemplo, el caso del colombiano, todos los días le da palo al alcalde de Medellín. Lo que nadie sabe es que con concreto, Constructor de Hidroituango, que en fallo de primera instancia la Contraloría salió responsable fiscalmente por la pérdida de 4.3 billones de pesos, es el presidente de la junta directiva del colombiano. Y el colombiano hace una campaña negativa, es porque el gerente no va a pelear con el presidente de su junta directiva. Digamos, eso es más que claro y más que lógico, y es un alcalde que viene rompiendo los esquemas y la hegemonía de unos cuantos grupos empresariales. Para ir por partes, sí, porque hay muchos datos que empiezan a relucir, lo de Medellín, lo de Bogotá, lo de Cali, con problemas quizá muy parecidos en inseguridad, pero ustedes han venido contando cuáles son esos problemas ya muy particulares en cada una de sus ciudades. Pero para introducirlos en el tema de esa diferenciación o esa similitud que hacen algunos, para algunos diferenciación, para algunos similitud, de está mal el gobierno nacional, entonces por ende tienen que estar mal los gobiernos de las regiones o los gobiernos de las alcaldías. Juan David, si es, ¿por qué, por ejemplo, usted lo estaba mencionando, Claudia López empezó con una popularidad altísima, ya lo contaba yo, del 89%, aun cuando el gobierno de Duque era impopular? ¿Por qué entonces no se puede tener una alcaldía popular y un gobierno popular? ¿Están realmente atados el gobierno nacional y los gobiernos de las alcaldías? Porque uno pensaría que realmente si un alcalde hace bien su trabajo, pues no importa cómo lo está haciendo el presidente. Depende del tema. Si tú hablas de la política macro de empleo, pues la política macro de empleo no le compete necesariamente al alcalde, porque su rol es hacer proyectos de inversión y cubrir su territorio, y tal vez el porcentaje de incidencia sea menor, porque además no controla las otras 32 ciudades, hay una movilidad interna en Colombia, entonces esto le toca al gobierno nacional. En el caso de una ciudad como Bogotá, que funciona prácticamente como un gobierno independiente y prácticamente como un país, no depende mucho del nacional, siento yo que se generaron expectativas muy altas en la campaña de la alcaldía y lo que se vino de la campaña a diciembre. Creo que hubo una campaña publicitaria y mediática muy fuerte que le jugó en contra, le empezó a jugar en contra, además con un desgaste grandísimo. La pandemia fue un desgaste grandísimo para cualquier mandatario. O sea, los mandatarios de hoy llevan año y medio gobernando y pareciera que llevaran 10. Digamos, el esfuerzo, no solo físico, psicológico, sino ante la opinión pública, pues les ha jugado en contra. Los escucho a todos, pero quiero volver a escuchar a María Camila sobre esa pregunta que se estaba haciendo al final de cada intervención de esto. Entonces, ¿cómo va a pegar en la relación gobierno y alcaldías? ¿Cómo va a pegar en las elecciones, por ejemplo, del próximo año? Algunos dicen, es que estos alcaldes son de izquierda o no son gobiernistas, y esto va a ayudar a que, digamos, en campaña alguien vaya a decir, mira, sí gobierna de mal la izquierda, sí gobierna de mal o la centroizquierda, para ponerlo en algunos términos, y esto va a incidir en la campaña de 2022 para beneficiar a la derecha. ¿Puede pasar así o ahí no habría una relación tan directa? Yo no me quiero meter con el caso de otras ciudades porque no lo conozco, pero en el caso de Cali yo creo que sí hay una relación. Cali en las elecciones presidenciales pasadas fue una de las capitales donde ganó la Colombia Humana, y el alcalde que hoy en día, pues digamos, Jorge Iván Ospina, a pesar de ser del Partido Verde, abiertamente apoyó a Gustavo Petro en 2018, y creo que no tendría, es decir, no, Cali sin duda va a dar un giro, al menos en presidenciales, un poco hacia el centro, creería yo, en parte porque el descontento social, digamos, hasta el paro nacional, todos creíamos digamos, era una
percepción común que la izquierda o la centroizquierda en Cali no tendría mucho futuro en las elecciones por la mala gestión que estaba haciendo el alcalde, pero después del paro nacional, digamos que ese descontento, como lo decía Juan David, hacia el gobierno nacional y hacia las políticas un poco más de derecha también se mostró. Entonces esto es un sancocho de opiniones y un sancocho de cosas que yo considero muy difícil de entender, mucho más por la situación particular de Cali. Toda la migración del Pacífico, lo que les decíamos ahora, lo que les contaba ahora, más la migración de venezolanos que en Cali es masiva. Entonces hay muchos problemas sociales, sin duda es una bomba social que le estalló en las manos a Jorge Iván Ospina. Había previo avisos y había, digamos que los alcaldes anteriores habían hecho una inversión extraordinaria en proyectos sociales. Maurice Armitage dedicó el 80% de su presupuesto únicamente a programas de educación. Y al haber cortado ese flujo, digamos, de proyectos, haber cortado ese flujo del presupuesto hacia la parte social, no hubo más salida que tomarse la calle, y lo que todos ya conocemos que pasó en Cali entre abril y mayo. ¿Qué creo yo que va a pasar en elecciones? La jugada en el Congreso va a ser vital. Creo que el Centro Democrático va a perder curules en el Congreso en general, el Conservador, el Mitra y demás, y la nueva lista del Pacto Histórico se va a quedar con 2 de las curules que hoy tienen los partidos tradicionales como el Liberal o el Partido de la U. Esa es mi percepción, es lo que yo creo que va a pasar. También pues hay que tener en cuenta que Dilian es un monstruo político y un monstruo Allá en el Valle, claro, sí. Y ella tiene hoy 4 curules en la Cámara de Representantes. ¿Quién sabe si le logren quitar una? Yo creo que sí, yo creo que el Pacto Histórico es capaz de quitarle una curula a Dilian Francisca de Toro, y falta ver cuál va a ser la jugada de la derecha, con qué partidos va a lanzarse, qué va a pasar con el nuevo liberalismo. Cali es una ciudad históricamente liberal, entonces ya que dé un giro hacia la derecha radical lo dudo, creo que puede dar un giro hacia el centro, pero sin duda la izquierda será protagonista, sobre todo, no serán presidenciales, pero sobre todo en las elecciones legislativas. Escucho a María del Rosario sobre esa misma inquietud. ¿La derecha aprovechará estos altibajos de los alcaldes independientes, alternativos, de izquierda, como se les quiera llamar? Bueno, primero quisiera aclarar lo siguiente, es que el problema en las regiones y en las ciudades de Colombia no viene desde la pandemia, viene de muchísimo antes. Es un problema que la pandemia agudizó, pero que es un problema que viene de muchísimo tiempo atrás. Y segundo, el gobierno actual no es un gobierno de derecha. El mismo Iván Duque ha reconocido que él se considera extremo centro, y no es un gobierno de derecha. Por lo tanto, hemos visto, por lo menos en este último periodo, cantidad de alcaldes de izquierda y incluido el presidente. Si analizamos sus ideas, si no nos dejamos llevar por lo que nos dicen muchos medios respecto al gobierno actual, vamos a ver que muchas de sus ideas son de izquierda. ¿Pero Duque de izquierda? ¿En qué es de izquierda Duque? Bastante. En lo económico es bastante izquierda. Si no, veamos la cantidad de subsidios que está dando, cuando los subsidios no sana la pobreza, sino pero que Colombia, dependiente del Estado. Colombia, el país más débil, Colombia uno de los países más débiles en la atención de la pandemia, en la inversión social en la pandemia. Claro, en la pandemia, pero veamos cómo se han incrementado los subsidios, cómo todas esas políticas que llaman sociales se han incrementado, desde mucho antes, de muchísimo antes. Pero entonces, bueno, su planteamiento es que no es de derecha, no, que Duque tiene cosas de izquierda, y entonces, ¿eso qué puede pasar para 2022 bajo ese presupuesto suyo? Nada, lo que sucede es que, a ver, yo planteo esto desde una perspectiva aún más profunda, porque es que si nos vamos de acuerdo a lo que se nos suele decir, pues Colombia en realidad no va a tener ningún tipo de cambio, un cambio bueno, ¿no? No va a tener un tipo de cambio porque lo que hay que analizar con respecto al tema del descontento social y la desconfianza que tiene la juventud respecto a la política es cómo hay algunas ideologías que tienen ideas corruptas de por sí, es decir, la corrupción empieza en las ideas y no toda idea por ser idea es buena, sino que hay ideas malas que al plantearse en el terreno fáctico, al plantearse en la realidad, generan consecuencias desastrosas. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en un personaje como Hitler, que tiene una mirada que se basó en el darwinismo, una mirada eugenésica sobre el ser humano, en el cual jerarquiza a los seres humanos, que inclusive es importante aclarar cómo Darwin veía a las personas de raza negra como inferiores, sin embargo no lo muestran como una adalid de la ciencia, y adicionalmente como esas ideas que tienen estas personas puede traer consecuencias negativas en la sociedad, de tal forma que lo que hay que hacer es fijarnos en las ideas que defienden
porque al implementarse ideas fatales, lo que va a traer es consecuencias catastróficas. Pero no me respondió, María del Rosario. Bueno, ¿y qué relación, a qué punto va usted o a dónde quiere llegar usted con todo esto en la relación entre esa gestión de estos alcaldes, como le decía, identificados de independientes, desde izquierda, lo que sea, con las elecciones del otro año? ¿La gente se va a dejar guiar por esas supuestas malas gestiones o para dónde va a coger? Sí, yo veo el aumento del descontento social que comienza allí a favorecer a la derecha. Sin embargo, no tengo claro en Colombia qué tanta derecha hay, sinceramente, pero sí tiene como a favorecer un término medio, tal vez no a la derecha, pero sí a un centrismo, que es lo que hemos venido teniendo. Ok. Le pregunto a Juan David, las consecuencias de esto que estamos viendo en las alcaldías, si es que las va a haber, porque digamos que este puede ser un chaparrón temporal o de pronto no haya ninguna incidencia en lo que pase con las percepciones frente a los alcaldes y las elecciones del otro año. Lo escucho. Lo primero lo que hay que decir, Ricardo, es que uno no puede decir que el presidente Duque es de izquierda cuando gobierna con el Partido Conservador, los partidos cristianos, cuando se opusieron tajantemente a la legalización de la marihuana, cuando se han venido oponiendo tajantemente al derecho de las mujeres de abortar libremente, y cuando se han venido oponiendo y desmontando subsidios y se han venido oponiendo a todo lo que es progresista en Colombia, a todo lo que suene diferente al establecimiento, y decir que el presidente Duque es de izquierda. A ver, o sea, él gobierna con Colombia Justa y Libre, con el Partido Mira, con el Partido Conservador, que son partidos de derecha. O sea, fin de la historia. Él no gobierna con Petro, él no gobierna con los verdes, él no gobierna con algunos liberales tal vez, con algunos de la U, pero él no gobierna con la izquierda, él gobierna con la derecha. Es pupilo de Álvaro Uribe Vélez. Los gestores de la Convivir, ¿cierto? Los gestores de la Convivir, en cuyo gobierno se perdieron 6.402 jóvenes en los malos llamados falsos positivos. O sea, es un descaro desactivar lo que es de izquierda, solo por un discurso de campaña para acoger a los gobiernos alternativos y revolcarlos en las elecciones de Congreso y Cámara. Sabemos muy bien que el Centro Democrático es experto en manipular medios de comunicación, armar campañas mediáticas basadas en mentiras, como lo dijo alguna vez Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña de No. Fueron mentirosos y engañaron a la gente. Y como vienen engañando a la gente sistemáticamente, también tienen una popularidad por el piso. Porque la popularidad que viene por el piso no solo es la del presidente Duque, es la popularidad de Álvaro Uribe Vélez, que está presentando unos niveles de impopularidad históricos y que va a seguir bajando. Va a seguir bajando, va a seguir bajando, va a seguir bajando. ¿Por qué? Porque hay un descontento social. ¿Por qué? Porque la pandemia agudizó el tema. ¿Por qué? Porque se dedicaron solo a ayudarles a sus grandes amigos banqueros y no se dedicaron a repartir riqueza y a tener una política social mucho más fuerte, como decía usted, que Colombia es de los peores países en política social durante la pandemia. María Rosario, pero ahí no hay demostraciones de por qué Duque no es de derecha, pues es que con argumentos, algunos argumentos que muestra Juan David de con quién gobierna, de qué no ha aprobado, de qué no ha llevado a cabo, pues eso nos lleva a decir que claramente no es de izquierda, y ahí lo diferencia de esos alcaldes que sí son de izquierda, ¿no? Lo que sucede es que quisiera aclararle a Juan David lo siguiente. A ver. La izquierda no solamente es el socialismo. Socialismo es la vertiente más extremista de la izquierda. Sin embargo, la izquierda tiene diferentes ideologías, no solamente es el socialismo. Vemos allí el progresismo es una, ¿sí? Vemos también la socialdemocracia, que en este caso el gobierno es bastante socialdemócrata, que si ha dejado no avanzar el progresismo, lo ha dejado avanzar en varias ocasiones, o en qué gobiernos avanzó las 3 causales del aborto, que no es ningún derecho. La Corte Constitucional inclusive puede decir que el aborto es un derecho, pero matar a un ser inocente en el vientre de la madre jamás será un derecho, porque es que no es lo que diga un papel, es lo que se respalde con los hechos. Pero eso no se aprobó en el gobierno de Duque, eso fue por la Corte Constitucional en el 2006. Y es una corte garantista de los derechos de la gente. Pero es una corte. Es una corte, no es el gobierno de Uribe. Claro. No fue el gobierno de Uribe. No fue gracias a Álvaro Uribe Vélez. O sea, les falta salir a decir que ahora en Colombia las mujeres tienen 3 causales de aborto gracias a Álvaro Uribe Vélez. O sea, no dije eso, dije que el gobierno actual es socialdemócrata, que la corriente izquierda no se reduce a progresismo nomás. María no, Rosario, también hay socialismo, hay cantidad de corrientes de izquierda, eso no lo puede resumir a una. Hay 3 iniciativas socialdemócratas. Te escucho 3 iniciativas socialdemócratas del gobierno Duque. Todo lo que tiene que ver con subsidios son medidas completamente socialdemócratas.
Tras de alejada los del liberalismo nombramientos. económico, Fue- completamente Es socialdemócrata. un gobierno plutocrático, Completamente además, que socialdemócrata. nada que ver con el progresismo. Se Cantidad de dedicó a subsidios que no gobernar. ayudan a la población pobre, sino que la somete a más pobreza y la vuelve dependiente del Estado. Eso no es ayudar a la O población sea, pobre, eso es volverla el dependiente nuevo del discurso de la Estado derecha y es no le incentivar genera lo que es izquierda. empleo, sino que lo que hace es darle subsidios. Pero María del Rosario, Eso ese no es no lo haría lo un que dice, gobierno de derecha. lo que dice Juan David, no es así, que este es un discurso de la derecha para alejarse de un presidente impopular, un presidente que no le va bien, y la derecha poder tener todavía votos para el 22. No, para nada, porque en definitiva vemos como varios congresistas del Centro Democrático siguen apoyando a este gobierno, a pesar de todos los efectos catastróficos que ha tenido. Bueno, me quiero quedar estos minutos que me quedan un par de minutos que quisiera hacerles una pregunta sobre este otro punto de la encuesta. Quisiera una respuesta concreta, no sobre un tema político, pero sí un tema que les estaba mencionando particularmente de esta encuesta de cómo vamos. ¿Han sentido ustedes en su día a día o en el día a día de otros jóvenes que les ha pegado de alguna manera duro alguna enfermedad mental por cuenta de la pandemia? Porque esa situación es una de las que más está alegando esta encuesta, que se ha incrementado, se ha deteriorado más de 40% de los encuestados las enfermedades mentales en ellos. Hace unos días conmemorábamos en el mundo el Día de las Enfermedades Mentales, y ese momento para hacer un palto en el camino y decir hay que ponerle cuidado a esto. María Camila, ¿lo sintió, lo vivió, supo de alguien que lo viviera por cuenta de estos encierros, de esta incertidumbre por la pandemia? Lo sentí, lo viví, supe de muchas personas que vivieron estas consecuencias por parte de la pandemia, pero sobre todo, y retomo la situación de Cali, muchas personas que lo vivieron durante el paro nacional. En Cali, más allá de la desesperanza pues que te puede generar una pandemia, o la incertidumbre que generó lo que pasó en 2020 en el país y pues en el mundo en general, en Cali era muy jodido acostarse a dormir escuchando helicópteros y despertarse escuchando helicópteros, o irse a dormir leyendo noticias de cuántos jóvenes mataron en el día y despertarse leyendo cuántos jóvenes mataron en la noche. Nos íbamos a enloquecer realmente viendo videos esos días, ¿no? Exacto, imagínate si la gente le afectaba escuchando y viendo los videos, tú en tu casa, que en algunas ocasiones, en mi caso, por ejemplo, uno de los días del paro nacional, al frente hubo una balacera y yo estaba en mi casa escuchando todo lo que pasaba afuera, y eso le pasó a más de un joven en Cali. Creo que de hecho fue la situación común en Cali, escuchar cómo afuera estaban matando jóvenes, cómo pasaban tanquetas del SMAT, las motos de los matrimonios de SMAT policía, los helicópteros, todos escuchaban en nuestras casas. Entonces las consecuencias de salud mental no solamente fueron por cuenta del COVID-19, también fueron por cuenta del paro nacional. Yo había dejado de ir al psicólogo hace por ahí 2 años de desjuiciada, la verdad, y lo que te digo, acostándome a dormir con helicópteros y levantándome con noticias de no sé cuántos muertos diarios, pues me tocó volver. Es verdad, ansiedad, depresión, por cuenta de esto que vivimos, estos dos acontecimientos grandes, y que no sea un tabú, una vergüenza, un misterio ir al psicólogo o ir al psiquiatra, que es el llamado que les hacemos absolutamente a todos. María del Rosario, ¿algo parecido, algo vivió por cuenta de estos dos acontecimientos, pandemia, paro o algo más? No, sin duda alguna, a mí lo que me pone a pensar es en la niñez, cómo estos encierros lo van a ver perjudicado en su desarrollo psicosocial. Sin duda alguna, esas primeras etapas son necesarias para empezar a relacionarse con las demás personas, con el entorno, con la naturaleza, y se le quitó esos espacios a esa niñez, que después eso puede traer consecuencias en un futuro. Bueno, sí, sobre todo hacia los niños. Y Juan David, lo escucho, algo similar, ¿lo vivió cerca, lo vivió en carne propia? No, varios, digamos, Ricardo, yo tengo varios amigos que tenían empresas que venían consolidando hace años, de 29, 30 años, que venían ya entrando duro, como en la madurez de su empresa, y se les quebró, y ver el desespero que ellos tenían, pues era muy berraco, porque además ya habían tenido o habían tomado la decisión de no emplearse. También vi el caso de amigos de mis papás que venían haciendo una empresa familiar hace 30 años, que estaban en la clase media, una empresa de confección, un bar, un restaurante, que se quebraron, y les tocó además la angustia de ver a sus papás quebrarse, de no poder llevar el pan a la casa, y además de eso les tocó quedarse sin estudiar. Entonces dice, mis papás se quiebran, yo me quedo sin estudiar y salgo a buscar empleo, pues ¿dónde? ¿Cierto? O sea, el no futuro total. Acá no
no hay futuro para los jóvenes. Un pelado de 21 años, lo más lógico es que saliera a manifestarse. Y si a mí me preguntan, con la situación actual del país, con la desconexión del gobierno nacional, con las causas de los jóvenes y las necesidades de los jóvenes, antes esto no se escaló, esto no pasó a mayores. En Grecia matan a un estudiante y Atenas arde 8 días en llama y queman 4.000 carros. O sea, antes acá no pasó. Pues una combinación de todo eso, lo mencionaban niños, jóvenes, incluso adultos, y bueno, los jóvenes como en ese sándwich, en esa mitad, tratando de buscar cómo sobrevivir, cómo salir adelante, y pues se enfrentan a esos acontecimientos que nos ha pegado muy duro realmente, muy duro por estos días, y quizá un alto en el camino todo esto, reactivación que estamos viviendo en todos los sentidos para decir, oiga, reactivemos también el interés por la salud mental, que debe valerlo y debe importarlo. Pues a María Camila, a María del Rosario, a Juan David, un gusto escucharlos, un gusto verlos así sea a lo lejos, y nos hablamos en una próxima. Un fuerte abrazo para los tres, que estén muy bien. Muy bien, gracias Ricardo. Estés bien. Gracias, Ricardo, lo mismo. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos estos minutos en el andén. Ya seguimos aquí para que no atropellen la opinión. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Gracias por seguir con nosotros aquí en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias a quienes nos acompañan también a través del Facebook Live de los domingos, en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias del país, y también en las estaciones de Blue Radio, en blueradio.com y en Blue App. Se sube al andén a partir de ahora el senador John Milton Rodríguez, senador que es precandidato presidencial, con quien vamos a hablar un poco estos minutos de esa campaña, de sus ideas y bueno, cómo están las cosas para el 2022. Senador, bienvenido al andén, bienvenido a Blue Radio, ¿cómo van sus cosas? Ricardo, muchas gracias. Muy bien, un saludo muy especial para ti, para todos tus oyentes. Qué gusto poder compartir con ustedes, con Blue Radio y Caracol. Qué gusto poder estar aquí en este momento hablando precisamente de las regiones, el trabajo que estamos haciendo de precandidatura presidencial. Bueno, ¿sigue en firme esa candidatura presidencial? Se lo pregunto por dos cosas. Por su tema de seguridad, que sé que había recibido amenazas y había intentado salir del país o había salido del país por esas amenazas. Y bueno, lo otro por las primeras encuestas que empiezan a conocerse que de momento no aparece su nombre. ¿Cómo va esa candidatura respecto a las dos cosas? Bueno, primero, sobre el tema de las amenazas, donde las FARC me define como objetivo militar, pues nosotros hemos decidido seguir adelante. Creo que la institucionalidad nos ofrece las garantías y espero que así siga siendo en nuestros desplazamientos para nuestra familia, y estamos empeñados en seguir adelante. No podemos dejar que los violentos nos intimiden y tenemos que avanzar en estas nuevas maneras de hacer política lejanas de la corrupción, de la politiquería. Sí. Y en cuanto al tema de las encuestas, una pregunta antes de responder lo de las encuestas que usted estaba mencionando y lo de los desplazamientos, lo de la seguridad. ¿Cómo se mueve usted? Porque está de moda con algunos congresistas, bueno, el senador Gustavo Bolívar, la representante María José Pizarro, que piden que esos recursos de los desplazamientos los pague la ONP. En su caso, cuando se mueve a regiones, ¿cómo está eso? ¿Usted lo paga? Yo los asumo directamente del salario que me pagan como senador de la República. Yo los asumo. La gasolina, la alimentación, todos los gastos están asociados a mi equipo, a mi esquema de seguridad, todo lo pago yo, corre por mi cuenta, sí señor. Ok, bueno, y me iba a responder lo de las encuestas. ¿Cómo está viendo eso en las encuestas que de momento pues no aparezca su nombre? Es un llamado a todos los medios de comunicación, la verdad, porque uno habla con las encuestadoras y las encuestadoras le tiran la pelotica a los medios de comunicación y dicen que los medios de comunicación no ponen en el pool de candidatos a ser preguntados el nombre de uno, lo cual me parece pues realmente muy, muy injusto, sobre todo porque en el caso nuestro como Colombia Justa Libres, somos un partido que ya nos hemos contado en la democracia, ahora con la coalición, el partido político Mira, el partido arranca en 1.200.000 votos para el Congreso de la República. Antes teníamos solamente un movimiento significativo de ciudadanos partíamos con 2 cámaras para apoyar el Senado del 2018, que era Valle y Bogotá. Ahora somos un partido político y vamos a inscribir más de 20 cámaras. Entonces, todas esas realidades políticas, el buen desempeño que hemos tenido en el Senado de la República, creo que todos esos argumentos serían mínimos suficientes
para comprender la realidad nuestra en el escenario político. Si usted toma 1.200.000 sobre 24 millones de votantes que saldrán en las consultas interpartidistas, eso pone un promedio del 5%. Si lo fuéramos a referir en términos de encuestas, seríamos los terceros después de Gustavo Petro, después de Sergio Fajardo. Sí. Entonces, pues obviamente, simplemente el negarme a mí los medios de comunicación, aparecer en su pool de sus encuestas, ya es algo discriminatorio, es algo injusto, es algo antidemocrático. Y hemos hablado con los medios, hemos hablado con directores de medios y nos prometen, no, sí tiene razón, lo vamos a hacer, pero no lo hacen. Pero, ¿qué hay senador, atrás de eso? ese 1.200.000 que usted habla, ¿son todos seguidores de los partidos? ¿Son seguidores cristianos? ¿Quiénes son ese 1.200.000 que usted cuenta ahí en la coalición con Mira? Porque me llama la atención que usted justamente menciona Mira, que es un partido político que tiene también una historia larga y que nunca ha decidido tener candidato presidencial propio, y ahora pues parece que se decide hacerlo. ¿Quién es ese 1.200.000? Claro, y más allá de eso, inclusive si lo vamos a mirar en la parte solamente cristiana, por colocarle un término mucho más acotado, son 10 millones de cristianos, de los cuales 3 millones de cristianos votan. Obviamente en el pasado, como tú lo has dicho, nosotros no hemos tenido anteriormente candidatos presidenciales, y esos 3 millones ahora tendrán la oportunidad de tener una opción que los identifica a ellos. Y tú sabes que en política lo que suele ocurrir en política es porque tú te sientes representado a esa persona que tú apoyas. Sí. Entonces, esas realidades demográficas, sociológicas, esas realidades políticas no están siendo tenidas en cuenta y debidamente valoradas, pienso yo, por los medios de comunicación y por quienes ordenan las encuestas para incluir en el pool. Es que ni siquiera nos incluyen en el pool, pero no solamente eso. Si usted ve la encuesta, por ejemplo, recientemente de semana, del Centro Nacional de Consultoría, usted observa que tanto la de septiembre como la de ahora, el nivel de entrevistados en esas encuestas da que el 50% de ellos, tanto en un momento como en otro, no se identifica con ninguno de los 12 o 13 precandidatos que preguntaron. Sí, que dice ninguno. Entonces, no, dice el 50% no se identifica con ninguno de ellos, porque voy a votar en blanco. Si son esos 11 candidatos que me están preguntando, yo voto en blanco. Y eso ha pasado con seguidores nuestros, que inclusive los han llamado a preguntarle su opinión y dicen, ¿por qué no meten a John Milton Rodríguez? No, tranquilo, la metemos en otros candidatos. Entonces, imagínense, la verdad, yo sí hago un llamado a los medios de comunicación. Mi candidatura es una candidatura muy seria. Hemos estado en regiones, hemos estado en foros de precandidatos presidenciales. Nos ha ido muy bien en los foros, de tal manera y con propuestas muy sólidas y muy serias, que seguramente tendremos la oportunidad de compartir un poquito ahorita en la entrevista, sí. Pero esta es la realidad. En las encuestas no nos están dando la oportunidad de ser preguntados y por tanto no aparecemos porque no nos dan la posibilidad de estar en el pool de candidatos encuestados. Doctor John Milton, esos 3 millones de votantes cristianos de los que usted habla, pues es una proporción grandísima, una votación importantísima, un grupo muy importante en el país, y por eso le quisiera preguntar si su candidatura está directamente atada a la religión, es decir, si usted con sus ideas, que usted ya me las va a contar ahora, ideas de campaña, ideas de que usted le quiere proponer en el país, están atadas a los preceptos, a algunos preceptos religiosos, o cómo sería esa separación ahí entre religión y activismo político y proselitismo que usted está haciendo en las regiones. Así como en el Senado de la República, nuestros proyectos de ley, nuestras proposiciones, nuestros debates de control político ha sido enfocados a los intereses de los 50 millones de colombianos. Así mismo es nuestra propuesta ahora. Cuando yo hago esta referencia de 3 millones, es lo mínimo de personas en Colombia que tendrían una identidad con nosotros, pero más allá de eso, si usted mira las causas que estamos trabajando en esos propósitos de propuesta de precandidatura presidencial, obviamente abarca a todos los colombianos. Por eso no meternos en las encuestas es absolutamente injusto. ¿Qué causas? ¿Cuáles son esas causas? Qué pena le interrumpo ya que usted estaba metiéndose en el tema. Sí, señor. Hemos dicho lo siguiente. Primero, que nosotros no hacemos parte de esa polarización que ha consumido y ha generado destrucción en Colombia. Hemos dicho claramente, los polos nos dividen, las causas nos unen, mi causa y tu causa es Colombia. Enfocado a un tema de política de soluciones. Nos estamos enfocando en soluciones en 3 elementos fundamentales: desarrollo, seguridad y justicia. Y ahí estamos mostrando toda nuestra plataforma de la propuesta que le estamos haciendo a todos los colombianos. Un tema de desarrollo que tiene en consideración familia,
del desarrollo social y el desarrollo económico, y muy enfocado en el desarrollo económico, donde está la necesidad de recuperar ese 1.000.000 de empleos que hemos perdido estructuralmente incluso antes de la pandemia, y recuperar los 400.000 empleos que las mujeres han perdido en tiempo de pandemia y que no se han recuperado. Esa es una primera apuesta que estamos haciendo a través de el desarrollo de un Estado eficiente que reduzca la alta burocracia, que tenga una efectiva lucha contra la evasión, la corrupción en la contratación pública y el contrabando, que genere la posibilidad entonces de reducir el 4 por 1000, de reducir el IVA gradualmente en todos los productos y quitar también el IVA de los trabajadores independientes que pagan IVA. Eso nos generaría la posibilidad de recuperar empleo, igualmente reactivar las 20 vías 4G y las 5 vías 5G que están en proceso, digamos, de establecerse, de asignarse. Igualmente la infraestructura que tiene que ver con el tema de vivienda, un déficit de 1.800.000 viviendas, estamos a construir 500.000 viviendas en esos 4 años, la revisión necesaria del Tratado de Libre Comercio, Ricardo, es que ese es el colmo, mira lo que está pasando. Nosotros hicimos 17 tratados de libre comercio, que nos dan una potencialidad de 5.000 productos con beneficios arancelarios, y solamente de esos 5.000 estamos exportando 500. En los temas agrarios, que es otra cosa que uno se queda tan asombrado. Nosotros en el año 94 importábamos 600.000 toneladas de alimento, hoy importamos 17 millones de toneladas de alimento. Tenemos una frontera agrícola de 39 millones de hectáreas, solamente utilizamos 8. Si uno diría, si es que todos los recursos, si todos los tratados de libre comercio, todo estuviera a su máxima expresión, pues apague y vámonos, pero aquí está todo por hacer. Y por eso ese 1.000.000 de empleos, más 400.000 de la pandemia, 1.400.000 empleos, mi compromiso es en esos 4 años recuperarlo. Eso en el tema de desarrollo. En el tema que tiene que ver con la seguridad y la convivencia ciudadana, que es nuestro segundo elemento fundamental en la propuesta, tiene que ver con fortalecer la inteligencia y la contrainteligencia del Estado. Esto que pasó, que nos bloquearon el país en menos de 2 semanas, no puede volver a pasar. Fortalecer obviamente el pie de fuerza en Colombia, la fuerza pública, la policía, el ejército, interactuar o articular la presencia del ejército aún en las ciudades, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? En la ciudad hay que contarle la verdad. Hoy, grupos al margen de la ley, disidencias de las FARC, ELN, etcétera, están en las ciudades. Aquí en Cali, por ejemplo, están metidos en Cali. Tienen un armamento que la policía no maneja. O sea, que si haya militarización de las ciudades, es lo que usted propone, de alguna manera. Yo voy más allá de eso. Yo voy a la recuperación de la seguridad de las ciudades. La inseguridad está terrible. 24 homicidios por cada 100.000 habitantes, 686 robos por día. Y aquí no importa si hay que matar a la persona para robarla. Entonces, y la presencia de grupos de narcotráfico a través del microtráfico, a través de los barrios de las ciudades, donde tenemos que articular. La policía solita no va a alcanzar. Y la posibilidad... Y la posibilidad de que los ciudadanos estén armados, que eso quedó, digamos, proscrito en este gobierno, en el anterior, pero se abre otra vez el debate por cuenta de la inseguridad ciudadana. ¿A usted le suena esa posibilidad de permitir que sigan armados? Todo ciudadano debería tener la posibilidad de poder defender su propiedad, defender su familia, defender su vida. Hoy se están metiendo a las casas, se están metiendo a las unidades residenciales. Es que está absolutamente desbordado este tema de la delincuencia. Pero yo voy un poquito más allá, Ricardo, y es recuperar la convivencia ciudadana. Aquí el concepto del barrio se perdió. Ser el presidente que regrese al barrio, donde hayan actividades deportivas, actividades artísticas, culturales, emprendimiento para los jóvenes. En mi formación y en mi preparación, yo fui un jovencito que salió de un barrio de invasión, Ricardo. Ahí arrancó inclusive mi familia, un barrio de invasión aquí en la ciudad de Cali, en La Reforma, y aprendí que solamente con trabajo disciplinado, enfocándonos en emprendimiento, uno puede salir adelante. Hoy en día, antes de ser congresista, mis emprendimientos generaban 180 empleos por mes. O sea, uno puede lograrlo hacer en Colombia, claro que sí, pero se requiere que el gobierno también facilite esos procesos. Es lo que vamos a hacer en nuestra presidencia, porque lo hemos hecho por 26 años en nuestro liderazgo social, y creemos que es el momento para que los barrios recuperen un concepto muy bello en Colombia, y es el concepto del buen vecino. Cuando hay un concepto de buen vecino y hay un concepto de solidaridad en el barrio, esa es la mejor estrategia de seguridad, porque el buen vecino no quiere hacerle... Hay confianza, correcto. Consideramos importante la justicia, que es el tercer... Ese es el otro tema, sí, que usted me dice. Desarrollo, seguridad y justicia. ¿Y por qué la justicia? Hombre, estamos en un problema muy grave. De 100 delitos solamente se castigan 14.
86% de impunidad, unas circunstancias muy complicadas de corrupción. Ocupamos el puesto número 93 en Transparencia Internacional. Es una vergüenza esto. Una situación donde de 10 personas que salen de la cárcel de delitos graves, 7 vuelven a reincidir. Un sistema carcelario fracasado con un 60% de hacinamiento. Esto nos hace pensar entonces en necesidad de varias cosas. La primera, necesitamos fortalecer el sistema de jueces en Colombia. Cuando se aprobó la figura de la tutela en el año 91, no se fortaleció el sistema de justicia. Tenemos un déficit de 42.000 jueces en Colombia. No necesitamos tanto magistrado, pero sí necesitamos jueces. Entonces, mi proyecto es mínimo la mitad de esos jueces en esos próximos 4 años, mínimo 21.000 jueces que fortalezcan y eviten el tema de vencimiento de términos, los vicios jurídicos en los procesos, los artificios de ciertos abogados defensores, etc. Sí. Luego viene un tema que es el tema del proceso aplicativo en los métodos de captura. Aquí tenemos un problema muy grave porque cualquier error en la captura o en el procedimiento de captura, el delincuente queda libre. Entonces, lo que yo voy a hacer es una reforma en la que el sistema de delito va a ser separado del sistema de garantía de derechos. Se lo voy a explicar. Mientras el sistema de delito, esto ocurre en Estados Unidos hoy en día, mientras el sistema de delito, la persona tenga una duda razonable, así lo llaman en Estados Unidos, ahí me parece que es muy importante, haya una duda razonable de la participación en ese delito por parte del individuo, así se tenga un error en el procedimiento de captura, se va a privilegiar la duda razonable por encima de ese error en el procedimiento que se arreglará luego en alguna manera en los años o en el tiempo que va a tener de reclusión o en alguna sanción para la fuerza pública que se haya equivocado, pero no es poner la ciudadanía a un delincuente que quede libre simplemente por un error de procedimiento. Pero eso no es violar la presunción de inocencia de alguna manera, que la Constitución como es tan garantista. Sí y no, porque si hay una duda razonable, la duda razonable no violenta la presunción de inocencia. La duda razonable es un elemento jurídico valioso, basado en pruebas iniciales, que tiene que defender la ciudadanía de un delincuente. Ahora viene un tema importante, Ricardo, en esto, y ya viene luego la parte de la judicialización. Los temas de judicialización en Colombia tienen que ser manejados con mucha más celeridad. Aquí tenemos unos temas donde hay mucha demora, donde hay mucha lentitud, y tenemos que actuar sobre eso, donde el juez de garantías tiene una fecha perentoria mucho más fuerte que lo que tiene ahora. Igualmente los temas que tienen que ver con los temas de asignaciones cárceles, 8 billones de pesos de cantidad de propiedades que se le han quitado al narcotráfico y a la delincuencia. Voy a hacer una empresa, escúchame esto, una empresa inmobiliaria para financiar la construcción de esas cárceles. Esas cárceles tienen que ser construidas a las afueras de la ciudad, porque adentro de la ciudad está generando un circuito de delito alrededor de las cárceles que están dentro de la ciudad. Y sobre ese tema, generar, inclusive a nivel de privatización en ciertas cárceles, ojalá pudiéramos avanzar en eso, que nos puede tener un modelo, una cárcel que permita la resocialización de la persona. Voy a trabajar con organizaciones sociales. Pero esa privatización de las cárceles, porque yo sé que usted está mencionando el caso de Estados Unidos, es un tema bien polémico que seguramente será tema de discusión en el país cuando usted lo proponga en campaña. Esa privatización de las cárceles no genera un incentivo perverso por parte de los jueces para enviar más gente a prisión. Le pongo el ejemplo de Estados Unidos, lo documentaba un documentalista, valga la redundancia, que se llama Michael Moore, que decía, mire, lo que pasa es que cuando privatizan las cárceles, más jueces van a condenar a más gente y sean inocentes, porque al privado le sirve tener más gente en la cárcel. ¿No genera un incentivo perverso esa privatización de cárceles, jugando con la libertad de las personas? No, porque hay una serie de requisitos, de condiciones que vamos a tener. Tú sabes que una cosa son los sindicados y otra cosa son los condenados. Aquí el 40% de los reclusos son sindicados y el 60% son condenados. Y ahí tenemos un problema muy delicado, precisamente más bien al contrario. Porque lo que ocurre ahora es que no hay un celo por el presupuesto, porque es algo oficial, pero con el tema de la privatización hay una serie de exigencias presupuestales, de normas que permiten la regulación de esa situación. Voy más a fondo en esto, mira lo que va a pasar. Nosotros vamos a trabajar un sistema en el cual con organizaciones sociales vamos a trabajar la resocialización de la persona, reconstruyendo el ser de la persona.
Consideramos que hay organizaciones sociales, hay organizaciones especializadas en los temas de salir la gente de la droga, del alcoholismo, hay violentólogos que se especializan en ayudar a superar las situaciones de la violencia en el ser humano y tratar de recuperar ese ser humano primeramente. Pero segundo, unos temas de emprendimiento con universidades y centros de emprendimiento que enseñen a los reclusos a trabajar en el emprendimiento. Todo lo que se hace en las cárceles, temas de alimentación, temas de mantenimiento, vestuario, aún la edificación de nuevas cárceles, se pueden hacer con los reclusos. Y de esa manera pagarles con bonos de educación, de alimentación, de vestuario o incluso bonos de capitalización para que cuando salga de la cárcel salga con un emprendimiento que lo aprendió a hacer en la cárcel, que recibió formación educativa, formativa dentro de la cárcel. Y de esa manera cerrar el círculo en la sociedad de lo que significa oportunidades de empleo, oportunidades en el campo, oportunidades rurales, educación para la gente, la parte de la salud que la enfocaremos en el ciudadano, a la parte de la resocialización y la reconstrucción de aquel que ha hecho daño en la sociedad. Senador Rodríguez. Un modelo... Sí, señor. Termina. ¿Un modelo qué? Un modelo integral que permita soluciones para Colombia, donde de esa manera solucionamos los temas de ciudad, los temas de campo, los temas que tienen que ver con el desarrollo económico, la seguridad y la justicia en Colombia. Senador Rodríguez, le cambio de tema o le preciso sobre las causas, sobre muchos temas de campaña, por un asunto, y es que cuando surge una candidatura de derecha, en algunos casos, o cuando surge una candidatura muy ligada a los sectores cristianos, sea al Congreso, sea a la Cámara, sea al Senado, a la Cámara, a la presidencia en este caso, pues acusan a esas candidaturas o a esos líderes políticos de ser antiderechos, porque no promueven o porque no están de acuerdo con algunas causas como el aborto, como la eutanasia, como el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la adopción, por muchas cuestiones religiosas, por supuesto, porque están ligadas a esas cuestiones religiosas. ¿La suya es una candidatura antiderechos por cuenta de esas condiciones? Nuestra candidatura es una candidatura de derechos. Nosotros defendemos la vida. Nosotros no es simplemente el tema, como algunos lo llaman, contra el aborto. No se trata de eso, se trata de defender la vida, de defender tanto a la madre gestante como al bebé en gestación. Y creemos que el Estado se ha quedado muy corto en la garantía de derechos. Una mujer o una joven que ha sido violada, el Estado tiene que concurrir una responsabilidad porque no la protegió, no la defendió, queda en embarazo, la persona expuesta, ¿qué voy a hacer? No, el Estado se hace el loco. No, conmigo no. Como presidente de Colombia, toda mujer que quede en embarazo por violación, sea una joven, sea una mujer adulta, vamos a concurrir a protegerla y garantizarle sus derechos a nivel de educación, a nivel de trabajo y a nivel de su salud. Tiene toda la garantía, incluso si no quiere luego educar o criar a su bebé, toda la garantía para que lo pueda entregar en adopción. Sí. Y ese va a ser el proceso de derechos para nosotros en esa parte. Pero usted buscaría que... Más difícil. Pero usted buscaría que esa mujer tenga el hijo, digamos, propondría una ley, porque hoy por la Corte Constitucional, pues una violación, una mujer que fue violada, pues debe tener, no debe tener su hijo, si no lo quiere, está la posibilidad de la causal establecida por la Corte. ¿Usted promovería, crearía una ley para que esa mujer que fue violada deba tener su hijo? De hecho, esa ley ya está en el Congreso de la República haciendo su curso. Espero que se vaya a la República para darle una opción a las mujeres, que no tengan solamente la opción de abortar, sino que tengan la opción de la vida para ella y para el bebé. Es darle una opción. Pero es opción, no es obligación. Eso le quería precisar. No sería obligación que una mujer que fue violada tenga su hijo. Es una opción para esa mujer, bajo las leyes que están en Colombia, y que el Estado realmente la acompañe en su situación de manera psicológica, psiquiátrica, médica, laboral y de estudio. Que tenga todas las garantías, porque el bebé finalmente también es una víctima, no es un victimario, el bebé también es una víctima de esos hechos tan dolorosos. Voy a ser un defensor de los derechos de los enfermos graves y terminales o con intenso dolor en la vida. No como ahora que simplemente le dan la opción de la eutanasia, no hablamos a la opción de la vida. Somos defensores de la vida. ¿Y cómo hacerlo? El sistema paliativo en Colombia es muy atrasado, Ricardo. Te voy a dar un ejemplo de cifras. En Colombia se le suministra a un enfermo grave o terminal 6.7 miligramos para el manejo del dolor. En Estados Unidos y en Canadá se entregan cerca de 700 miligramos para el manejo del dolor. ¿Qué vamos a hacer? Todo un tema de investigación. Hay una gran preocupación obviamente con las 200.000 hectáreas de coca, la marihuana, todo esto. Para mí es importante
no satanizar completamente estos elementos, porque Sí. tanto la marihuana como la coca tienen un uso medicinal y yo voy a ser el presidente que va a invertir 3 veces lo que hoy se invierte en los temas de investigación y desarrollo de nuevos productos. Y creo que no tenemos todas las facultades, no solamente para producir todos los opioides y todos los elementos para el manejo del oro en Colombia, sino inclusive a nivel de exportación. También vamos a aportar. Pero también sería opcional, qué pena le pregunto ahí, como en el aborto, sería opcional el tema de yo decido aplicarme la eutanasia, decido morir con uno de estos cuidados paliativos, o decido qué, o la opción que usted tendría es no habilitar la eutanasia y atraer más bien al ciudadano con estos cuidados paliativos. ¿Opcional u obligación? Es que se parte de un hecho de desorden constitucional y jurídico. Y te lo voy a colocar de la siguiente manera. La eutanasia, o como dicen algunos, el derecho a morir dignamente no es ningún derecho constitucional, no está en la Constitución. No hay ninguna ley colombiana que lo establezca. Solamente son sentencias, pronunciamientos de la Corte Constitucional que deben de ser validadas primero por el Congreso de la República. Pero el Congreso sobre eso ya legisló y le dijo a la Corte, así no son las cosas. Usted tiene que privilegiar el derecho a la vida que sí está en la Constitución, que es el artículo 11 de la Constitución. Pero también está el libre desarrollo de la personalidad de las personas, y si eso implica no sufrir en medio de una enfermedad. Claro, pero el libre desarrollo de la personalidad no está por encima del derecho de la vida. Es decir, derechos que son fundamentales y el derecho fundamental de la vida está por encima de otros derechos. Es importante que eso tengamos en cuenta y siempre como presidente, un presidente debe legitimar los derechos de los colombianos, no lavarse las manos. Para mí la eutanasia es una lavada de manos irresponsable de un Estado que no quiere invertir en garantizar un sistema de cuidados paliativos para el manejo del dolor. Sí. Imagínate esto, en Colombia, de cada 10 enfermos graves o terminales, solamente 4 tienen acceso a especialistas. Los otros 6 que lo atienda el enfermero, la enfermera, el paramédico, pero no el especialista. Voy a ser el presidente que va a garantizar la atención al enfermo grave o terminal como debe de ser, con dignidad, porque la vida hay que honrarla con dignidad en la atención médica que necesita el paciente, porque tenemos que superar el tema del dolor, del paciente que sufre el dolor, pero no acabar con la vida de aquel que sufre. Senador, para irnos despidiendo, quisiera hacer una pregunta final sobre alianzas, sobre posibilidades hacia 2022. Todo el mundo habla de la consulta de marzo, que con quién se va a ir, con quién se va a aliar, y usted estaba hablando hace unos minutos de que no está de acuerdo con los extremos, de que no se clasificaba o se encasillaba en un lado o en otro. Entonces, ¿con quién se iría? ¿Con quién haría una consulta o no haría una consulta y se iría derecho a la primera vuelta? ¿Qué ha pensado usted? ¿Qué han pensado en esta coalición con el partido Mire y Colombia Justa Libres? En este momento nuestra prioridad es trabajar en función de definir nuestra candidatura. Yo aspiro que el 30 de octubre, primero día de noviembre, sea reconocido como candidato único de Colombia Justa Libres. Y a partir de ese momento, hacer una serie de trabajos, seguimos en las regiones. Tenemos que escuchar, tenemos que analizar, porque la alianza nuestra es con la gente. Nuestra coalición es con la gente, nos ha ido muy bien en eso. Así hicimos la candidatura al Senado en la calle. Lo estamos haciendo ahora para la presidencia de la República con muy buena acogida de personas que antes no estaban muy descreídas del tema político porque han visto en nuestra opción una opción sin corrupción, una opción con coherencia. Y obviamente si hay otros movimientos sociales o incluso políticos que tengan esa identidad del desarrollo, de la seguridad, de la justicia, que no tengan ninguna relación con temas de corrupción, que no tengan ninguna relación con temas que expongan la soberanía nacional, porque eso... ¿Pero con quiénes? ¿Con quiénes se ve usted ahí más o menos cerca? ¿Con qué partido? ¿Con qué candidato? ¿Qué candidato lo siente afines a usted? Yo siento que es muy temprano en eso, porque hoy todo el mundo habla muchas cosas y no concretan nada. Con todo el respeto de mis amigos que están siendo precandidatos, votan mucha corriente, con mucho respeto lo digo, pero no fijan posturas claras y firmes. Y nosotros sí somos de frente, somos fronteros, somos claros. Entonces, hasta yo no ver esa coherencia, esa claridad, no podría yo anticiparme sobre la respuesta a esa pregunta que tú me haces. Bueno, pues senador John Milton Rodríguez, precandidato de Colombia Justa Libres, haciendo campaña por estos días. Nos volveremos seguramente a hablar en medio de la campaña, a ver cómo avanzan las cosas. Me gusta saludarlo mucho y nos escuchamos y nos vemos en una próxima ocasión. Ricardo, muchas gracias. Para todos los oyentes, síganos en John Milton R, todas nuestras redes sociales, John Milton R.
nuestro Facebook, John Milton Rodríguez, nuestra página web, johnmiltonrodriguez.com, y están todas nuestras propuestas con el mayor de los gustos, y animarles, mire, los polos nos dividen, las causas nos unen, tu causa y mi causa es Colombia, y siempre, siempre, siempre enfoquémonos en soluciones, no más agresiones en Colombia, por favor. Vamos por esta reconciliación, trabajando todos por soluciones. Bueno, y ustedes también muchas gracias por acompañarnos estos minutos del andén. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana con otro personaje y otro debate para que no atropellen la opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.